Muy buenas noches a todos. Gracias por asistir a este estudio acerca del conteo del Homer. Habiendo estado todos de acuerdo en que se grabe esta transmisión, entonces vamos a iniciar. En nombre de Cabor Internacional les damos la bienvenida a este ejercicio que estamos realizando para contar el Homer. Y hoy tenemos una sefirá bien interesante que es Hod de Nexa. La pregunta entonces es, ¿te estás quitando la vida? Y vamos a ver a qué se refiere esta pregunta. En Hod de Nexa tenemos acceso a la persistencia en la salud. ¿Eso qué significa? Significa que está toda la potencialidad para persistir en la vida, en el aspecto vida, manteniéndonos jóvenes y saludables. En Hod tenemos verdad, por consiguiente, la vida que también está en Hod es una verdad absoluta, porque la vida es absoluta, no existe la muerte como tal, por consiguiente, la vida es absoluta, igual que la verdad. Por consiguiente, podemos hoy que entra Hod en Nexa, que es triunfo, que es éxito, tener acceso a esa o triunfar sobre la falsedad de la muerte y tener acceso a esa verdad absoluta que es la vida y que por ser verdad absoluta no tiene contradicción. Entonces, ¿qué es Nexa? Es la sefirá que maneja, además del éxito, maneja el concepto de persistencia. A través de la persistencia nosotros obtenemos la victoria o el éxito. Por eso recibimos esa fuerza, esa energía adicional que nos entrega Nexa para permanecer en el camino de nuestras elecciones, en el camino de nuestros decretos, que es lo que nosotros hemos hecho o hemos planteado desde el nivel de Binah, que se convirtieron en decretos en Geburah de Geburah, que era lo que se explicaba anteriormente. Por consiguiente, no importa qué hayamos decretado para nuestra vida, tenemos la posibilidad de cumplir o de mantenernos en el camino del cumplimiento de esos decretos. No importa si lo hemos hecho del lado de la luz o si lo hicimos del lado de la sombra. A veces ni siquiera sabemos si lo hicimos de uno o del otro lado. Es tan delgada la línea que separa la luz de la sombra, lo uno de lo otro, que a veces incluso no tenemos claro si lo estamos haciendo en beneficio nuestro o en contra nuestra, o si lo hacemos incluso en beneficio de los demás o en contra de los demás. Es muy delgada la línea y a veces no alcanzamos a percibir si hemos tomado esos decretos del lado de la luz o del lado de la sombra. Sobre todo que hay muchos decretos que hemos emitido cuando estamos centrados o apoyados en el lado de la sombra. Cuando estamos apoyados en el lado de la sombra, presa de las emociones de la sombra, precisamente, emitimos decretos. Sobre todo cuando estamos con ira, con rabia, cuando estamos con miedo, cuando estamos con culpa, cuando estamos con tristeza, cuando nos sentimos derrotados, emitimos decretos y hacemos comentarios sobre todo hacia nosotros mismos que son del lado de la sombra y que van a traer algún tipo de consecuencia negativa en nosotros. Por ejemplo, a veces hacemos un comentario, ay, yo tan tonto, ¿cierto? Si yo hubiera hecho tal cosa, y allí ya hiciste un decreto en contra tuya.
Y quisiera que fuese demasiado eh, superficial, demasiado ingenuo, pero finalmente decreto es decreto. Y si tú lo dijiste, ese decreto se cumple. Por eso en Nexact tenemos eh, la posibilidad de obtener esa persistencia para cumplir con esos decretos que hemos hecho o que hemos emitido en algún momento de nuestra vida. Y por el otro lado, Hot que nos presenta, tiene el atributo de la salud, que es vida eterna, y por el otro lado, la verdad absoluta. Entonces, la vida es eterna porque es la expresión de una verdad absoluta. Por eso Hot contiene las dos, porque la vida es absoluta y la verdad es absoluta. No hay ninguna posibilidad de que la mentira la contradiga de alguna manera, porque en los niveles superiores la mentira no existe. En los niveles inferiores sí podemos hablar de esa mentira, pero en los niveles superiores no. Entonces, como es la verdad es absoluta, en los niveles superiores, la vida como tal también lo es. Por eso es que representa la sociedad de Hot, representa estos dos aspectos, esas dos características. Y como es una verdad absoluta, no hay ninguna posibilidad de salirse de ella, porque es una verdad. Quiere decir que la aparente mentira no existe como tal. Eso que nos indica que podemos permanecer en este mundo disfrutando de este espacio-tiempo-movimiento durante 120 años, que es para lo que nosotros fuimos diseñados. Y mejor aún, en un perfecto estado de salud. ¿Por qué? Porque la vida es absoluta y es eterna, o sea que la enfermedad no existe. La vida es salud y la salud representa la vida. Por consiguiente, al ser una verdad absoluta, tenemos una salud perfecta. Y si tenemos una salud perfecta, entonces debemos de tener la vitalidad de un joven de 20 años. ¿Por qué? Porque el máximo desarrollo de nuestro cuerpo se logra a los 20 años. Quiere decir que allí llega su máximo nivel de belleza, de fuerza, de potencia, vitalidad, etcétera. Y como ahí está expresando lo máximo de esa verdad absoluta, tiene que permanecer en esa verdad porque es finalmente una verdad absoluta. Por consiguiente, no hay posibilidad de envejecer. No tenemos por qué hacerlo porque estamos expresando esa verdad absoluta. Quiere decir que si nosotros hacemos una combinación de las dos sefirot que corresponde los atributos de Hot y los atributos de Nexan, podemos saber que tenemos la posibilidad de persistir, o sea, de mantenernos, de estar siempre en esa gran verdad absoluta. Y si estamos en esa verdad, entonces podemos disfrutar de esta experiencia maravillosa dentro del espacio-tiempo-movimiento. Y no tenemos por qué sufrir ningún tipo de desgaste, porque ya hablamos por qué es una verdad absoluta y a los 20 años logramos el desarrollo completo. Y mejor aún, no tenemos que sufrir los ataques de la tan mencionada enfermedad. ¿Por qué? Porque estamos unidos a esa expresión de Hot en el nivel de Nexan. Quiere decir que esa persistencia nos ayuda a mantenernos en esa verdad absoluta. La persistencia que nos ofrece Nexan. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Como tenemos esa gran posibilidad, el faraón de las sombras se esconde en Hot de Nexan. ¿Para qué? Para convencernos de lo contrario. Es decir, porque como Él es el dueño del espacio-tiempo y nosotros estamos viviendo una experiencia espacio-temporal que es el dominio de el Señor de la Sombra, quiere decir que el espacio y el tiempo son finitos. Por consiguiente, nuestra experiencia espacio-temporal es finita. Y estamos obligados a sufrir los rigores del envejecimiento y la enfermedad. Eso es lo que nos plantea él, ¿sí? Por ser el dueño de este espacio-tiempo.
Pero nosotros sabemos que eso no es verdad, que hay un nivel superior donde nada de eso existe, porque esa falsedad que corresponde a este nivel de oscuridad no conoce de esa gran verdad que es la vida eterna. ¿Por qué? Porque está confinado en el espacio y en el tiempo. Está encerrado y los límites que le fueron asignados para determinar el espacio y el tiempo lo hacen finito. Por consiguiente, podemos deducir a partir de este silogismo, podemos deducir que la oscuridad, como dueña de este eh, mundo finito, también es finita, o sea, también tendrá un final. Y el final no es que se destruya, no es que se acabe, no es, el final es que se transforme, porque ese es el ejercicio del ser humano, transformar al, a la sombra en luz. A eso realmente vinimos nosotros. Entonces, por eso podemos deducir que no hay nada más falso y contradictorio el hecho de que vamos a eh, envejecer y que tenemos que enfermarnos. Eso no es verdad. Es, de hecho, tan contradictorio que no tiene cabida dentro de la mente humana el hecho de no envejecer. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo a el Señor de las sombras. Y tampoco tiene cabida el hecho de que no nos vamos a enfermar, cuando debería de ser así, porque nosotros representamos los mundos superiores y en esos niveles superiores eso no existe. Pero ¿qué sucede? La gran mayoría de los seres humanos sí le creen al oponente. Están pensando que eso es verdad y están seguros de que tienen que, porque es una condición de este espacio-tiempo-movimiento, tienen que y están obligados a envejecer y aún más están obligados a enfermarse. Quiere decir que buscan deliberadamente esa manera de envejecer y esa manera de morir. Es verdad y podemos entender que sí es cierto que una vez que nosotros iniciamos el ejercicio de vida, sabemos que un día necesitamos terminar con ese ejercicio, porque finalmente es una experiencia espaciotemporal y estamos limitados por ese tiempo. Estamos confinados además dentro de este espacio. Por eso sabemos y entendemos que sí debe haber un final. Lo que no necesitamos es ni envejecer ni enfermar, porque podemos tomar la decisión de salir de este espacio-tiempo en cualquier momento, estando en perfecto estado y solamente tomando la decisión de salir. De la misma manera que todas las noches nosotros hacemos el ejercicio de salir del espacio-tiempo cuando vamos a dormir. Sencillamente nos aislamos de esa experiencia espacio-temporal y nos elevamos a los niveles superiores. Eso lo hacemos desde el nivel de la conciencia del alma, porque nosotros queremos conectar con esa conciencia del alma. Pero la conciencia del cuerpo nos está repitiendo constantemente que es una obligación envejecer. Y es un paradigma tan arraigado dentro de el ser humano que a la gente le extraña ver cuando nuestra apariencia es mucho más joven de la edad que tiene nuestra cédula o el tiempo que ha pasado desde que nacimos. Entonces, la gente se aterra. ¿Cómo? Si usted no parece a esa edad, usted parece más joven. O sea, ¿y usted por qué nunca se envejece? Y mejor aún, ¿usted por qué no se enferma? Nosotros nunca lo hemos visto enfermo. Nosotros no tenemos por qué envejecer, no tenemos por qué eh, enfermarnos tampoco. Pero hay personas que sí inician un proceso de deterioro por
seguirle la corriente a esa falsa idea de la muerte. La muerte es solamente un paso, así como nos vamos a dormir, nosotros sencillamente nos desconectamos del mundo. Tengo sueño, me desconecto y punto. Así tiene que ser el ejercicio de la muerte. Por eso es que hay solamente dos causas de muerte, clínicamente hablando. Una corresponde con un paro respiratorio y el otro un paro cardíaco. Quiere decir que va a haber una combinación entre el lado masculino y el lado femenino. Y eh, la, de la misma manera que cuando vamos a nacer o a crear nuestro cuerpo en este espacio-tiempo, necesitamos de un aspecto masculino, un aspecto femenino. Cuando nos vamos a ir de este espacio-tiempo, también necesitamos la intervención del aspecto masculino y del aspecto femenino, y por eso todas las muertes se determinan como un paro cardiorrespiratorio. Y allí ya definitivamente hemos abandonado este mundo. Entonces, pero eso lo podemos hacer con toda la tranquilidad, sin necesidad de sufrir los estragos de la muerte, perdón, de la enfermedad o incluso los de la vejez. No tenemos por qué llegar allí. Sin embargo, hay muchas personas y la pregunta es, ¿estás tú dentro de ese grupo de personas que no se están ocupando, por ejemplo, de su alimentación, que se descuidan consumiendo alimentos que no les favorecen? ¿Estás realmente cuidando tu alimentación sabiendo cuáles son los alimentos que te disparan, que te afectan, por ejemplo, tu nivel de glucosa o que afectan la cantidad de grasas que hay en tu cuerpo, etcétera? ¿Estás realmente cuidándote en esa alimentación? ¿Estás alimentándote para mantener tu cuerpo o lo estás alimentando para destruirlo? ¿Qué estás haciendo con tu alimentación? Y la alimentación corresponde con los procesos a través de los cuales le brindamos los materiales necesarios al cuerpo para que se mantenga saludable. Quiere decir que dependiendo del tipo de materiales que tú le estés entregando a tu cuerpo, así mismo, él va a construirse a partir de eso que tú le entregaste. Y es cierto que tenemos un sistema autónomo que selecciona e incluso transforma y hace procesos bioquímicos que permite transformar algunas sustancias que son dañinas o de pronto de obtener por algunos procesos de transformación los elementos que necesitamos para nuestro cuerpo. Por ejemplo, las proteínas. Nosotros podemos obtener proteínas a partir de la combinación de los aminoácidos, a menos que no estemos consumiendo los 7 aminoácidos esenciales, pero la gran mayoría sí los podemos obtener. Entonces, de esa manera, nuestro cuerpo, de acuerdo con lo que tú estás consumiendo, se construye. Por eso la pregunta, ¿te estás construyendo o por el contrario te estás destruyendo? ¿Qué estás haciendo con tu cuerpo? Porque hay alimentos que afectan el funcionamiento de los 12 sistemas de tu cuerpo. Entonces, ¿estás cuidándote para que esos 12 sistemas estén en perfecto estado de salud? Por otro lado, tenemos algún otro tipo de personas que abusan del alcohol. El alcohol es necesario para nuestros procesos bioquímicos, pero algunos en el abuso de ese alcohol, en lugar de aportar a su desarrollo y el bien funcionamiento de su cuerpo, lo convierten en una excusa, por ejemplo, para elevar la sensación de alegría o para escaparse del mundo, porque no les gusta lo que están viviendo, porque no se sienten contentos con lo que están viviendo. Entonces, buscan de pronto un aliciente para llegar al proceso de inclusión, que es lo que le corresponde al ego, y utilizan precisamente el alcohol para lograrlo.
para poder encajar dentro de los grupos sociales, o al contrario, para aislarse de esos procesos sociales o esos grupos sociales donde no se sienten cómodos, donde no quieren estar. Entonces, ¿cómo está tu salud? Hay algunos que van incluso más allá, y este es un llamado de atención muy fuerte, porque hay quienes utilizan sustancias que van contra su salud y que lo saben y que conocen que están en contra de su salud. Saben que están deteriorando sus sistemas, que están acabando con el vehículo espaciotemporal que nos fue entregado. Y utilizan el cigarrillo, el alcohol en exceso, las drogas alucinógenas, perdón, los medicamentos. ¿Cuántas personas abusan de los medicamentos y de todos los químicos y los fármacos que se producen constantemente? Entonces tienen un medio dolor, una molestia, y mismo se toman una pasta para el dolor, o se toman una pasta para relajarse, o una pasta para dormir, una pasta, o sea, sabiendo que eso les afecta directamente sus sistemas, o consumen alimentos procesados, o incluso los no procesados, pero que van deteriorando poco a poco su cuerpo, que es ese vehículo espaciotemporal que tenemos para cumplir con nuestra misión. Entonces observa cómo muchas personas, la gran mayoría de la humanidad, le ha creído al Señor de las sombras, y considera que tiene que hacer eso para poder cumplirle. Incluso hay quienes ni siquiera se ejercitan y están involucrados con el sedentarismo, sabiendo claramente que la falta de ejercicio afecta su cuerpo y sus sistemas, que necesitamos ejercitarnos para poder activar todos nuestros 12 sistemas y mantenerlos en perfecto estado. Pero los que más se afectan es el músculo esquelético. Y en la medida en que el músculo esquelético se afecta, entonces también el sistema nervioso, el cardiovascular, empieza a afectarse. Necesitamos el ejercicio para mantener en perfecta disposición, pero lo dejamos a un lado y seguimos creyendo en todo eso que nos está repitiendo permanentemente. Nos dice: necesitas envejecer, necesitas prepararte para morir. La preparación para partir de este mundo no tiene que ver con la enfermedad, para nada. Nosotros no necesitamos sufrir al partir de este mundo. Nosotros no necesitamos imponerle a nuestro cuerpo ningún tipo de castigo. Al contrario, necesitamos estar totalmente agradecidos con el cuerpo y tenerlo en una condición perfecta. ¿Cuántas personas tienen sus carros, sus lanchas en perfecto estado y lo mantienen impecable, pero sus cuerpos ni siquiera los cuidan? ¿Cuántos tienen su casa perfecta, limpia, impecable, y su cuerpo descuidado? Entonces, se le sigue creyendo al oponente, pensando que necesitamos enfermarnos para poder cumplirle a ese concepto de envejecimiento, de enfermedad y de muerte. Pero no, eso no es verdad. Y lo que nos entrega esta Sefirá es la verdad de que eso no tiene por qué estar en nuestra vida. Nosotros no tenemos por qué involucrarnos en ese proceso. Hay muchas formas a través de las cuales el ser humano le está siguiendo el juego al faraón de la sombra y se está autoliquidando en múltiples formas y de múltiples maneras. Y se convierte, esa autoliquidación se convierte incluso en un ritual cotidiano que le hace falta, pero que además lo acerca poco a poco al final de sus días.
en este mundo físico. No tenemos por qué creerle al Señor de las sombras. No tenemos por qué limitarnos en esa experiencia espaciotemporal y afectarnos seriamente en el cumplimiento de nuestro propósito de vida. Necesitamos entender que esta sefirá de Hod en Nexa nos ayuda, nos invita a permanecer en absoluto estado de salud, en una salud perfecta, en una condición perfecta, porque nosotros venimos de ese nivel perfecto. Y la estructura, cuando analizamos cómo funciona el cuerpo humano, podemos darnos cuenta de esa perfección. Pues nos han vendido la idea de que estamos en el mundo imperfecto y que nosotros somos imperfectos. No, nosotros representamos la perfección porque venimos del mundo de la perfección y tenemos la posibilidad de implantar en nosotros, en la parte física, esa perfección, porque finalmente el cuerpo es una extensión de toda nuestra estructura de ser integral. Igual que hay un nefes, igual que hay un ruach, un neshama, un hayá y una yehidá, también tenemos un guf, y ese guf, que es el cuerpo, es el vehículo que forma parte de nosotros y cuenta, o allí están almacenados nuestras ideas, nuestras impresiones de la vida. Están las inteligencias que hemos logrado cumplir, que hemos logrado llevar hasta el nivel de manifestación. Esas inteligencias se almacenan en nuestro ADN y el ADN forma parte de nuestro cuerpo, pero también forma parte de toda la estructura de nuestra alma. Por eso, esa estructura completa de ADN tiene reflejado el nombre sagrado. La estructura como tal del ADN a nivel de gematría tiene la misma gematría del UK-BK. Por consiguiente, forma parte integral de nosotros y podemos expresar esa perfección en nuestro cuerpo. Y cuando miramos nuestro cuerpo y el funcionamiento de él, vemos la magnífica máquina en la cual nosotros nos movemos en este espacio-tiempo. Por eso, la invitación es a que reconozcamos ese vehículo, que nos enfoquemos en cuidar a nuestro cuerpo. Nosotros debemos utilizar esa fuerza que nos entrega Hod de Nechak el día de hoy y hasta el día de mañana para restablecer esa verdad que es tu verdad, la verdad de tu eternidad, la verdad de la perfección de tu vida y conectarte con la fuente de tu vida. Eso te llevará al rejuvenecimiento y a la autorrecuperación. Debes restaurarte a ti mismo y aprovechando la energía de Hod de Nexac, expresar toda esa magnificencia de lo que tú eres, porque necesitas expresarlo en el mundo físico. Recuerda, tú estás diseñado para vivir 120 años en perfecto estado de salud y con la apariencia de un joven de 20 años. Entonces, es momento de que lo expreses, es momento de que el mundo se dé cuenta de que eso es una verdad y que empieces a manifestarlo en la grandeza de lo que tú significas para el mundo, porque el mundo está contando contigo. Espera que tú te expreses y que puedas manifestar eso que tú eres en verdad, que tú eres realmente. Así que deja de creerle al oponente y empieza a creerte a ti y a lo que significa tu ser integral para esta creación. Así que a rejuvenecer todos. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Les invito para nuestro ejercicio de estudio el día de mañana a las 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora Nueva York. Quienes deseen formar parte del segmento que sigue, que corresponde a las preguntas y respuestas,
Pueden solicitar tranquilamente el link, yo voy a enviárselos con muchísimo gusto. Pueden escribirme a mi página web www.conradogomez.com. Allí están todos mis contactos, correo, teléfono, WhatsApp, etcétera. Pueden incluso aquí abajo de este video colocar un comentario y decir, deseo obtener el link y con muchísimo gusto yo les enviaré esa forma de conectarse con nosotros y será un verdadero placer contar con ustedes en esa sección de preguntas y respuestas para aprender de ti, para aprender de lo que tú tienes para aportarle al mundo. Así que muchísimas gracias, un fuerte abrazo, miles de bendiciones y nos vemos mañana. Besra Hashem. Feliz noche y Shavua Tov.